Ya, analizando el ejercicio o el ejemplo 7.1, donde nos da una figura de una viga, ¿sí? Nos dice determinar el refuerzo requerido por la viga, es decir, nos está pidiendo que determinemos el acero. ¿Sí? Dice el acero para que resista las fuerzas de torsión y fuerzas cortantes generadas por las cargas aplicadas sobre ella. ¿Qué cargas están aplicando? Está aplicando la carga muerta de 2110, una carga viva de 1350. Además de eso tiene un torsor muerto de 1400, un torsor vivo de 850. ¿No? Esos son los datos que nos dan. Además, si resiste la acción de torsión repartida a lo largo de ella, dice, ¿no? El momento torsor debido a cargas, bueno, son los que nos han dado, nos pide que consideramos que es un FC 280 y un FI de 4200. Bien, entonces, lo que primero determina aquí es el peso propio, ¿no? El peso propio de que está actuando en la viga. ¿El peso propio de quién? De esta viga, ¿no? O sea, tiene un peso repartido. ¿Sí? Muy distinto al peso que nos están dando acá. Hay un peso repartido de 2100, 1300, torsores también están repartidos, pero hay otro peso que no se está considerando y que acá lo está calculando. Hay dado peso propio. Ya bien. No, entonces, para el caso de peso propio, lo que hace es hallar el área, ¿no? El área total, se puede hallar el área de todo, toda la T, o se puede hacer áreas por cuadraditos, ¿no? Para hacerlo más fácil. Entonces, peso específico por el área, que sería 20 centímetros por 60, me da un total de 288. La parte de abajo también, peso específico 2400 por el área 40 por 40, me da un peso, ¿no? Un peso distribuido, 384. Total obtiene 672 y al final lo redondea a 675. Entonces lo mismo es aquí, ¿no? Hace la misma operación, sino que acá lo está juntando internamente. Total 675. Es el peso propio distribuido. Ya. Entonces, luego determina el peso último. ¿Sí? Luego determina el peso último. El peso último que está determinando es de acuerdo a, ¿no?, a la combinación siguiente: 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Sin embargo, hoy en día es de 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con lo que dice el libro, ¿no? Está trabajando a lo antiguo: 1.2 más 1.6. ¿Eso dónde está? Está en el reglamento, ¿no? Está en la E060. Entonces, se calcula, ¿no? Un peso último, un peso último será 1.2 veces la carga muerta. Carga muerta era 2110 producto de 2110 producto, digamos, del enunciado, y más lo que se había calculado, 675, ¿no? Del producto de la carga, peso o el peso propio de la viga. ¿Sí? Entonces era 1.2 de 210 más 675 más 1.6 veces la carga viva. La carga viva es 1350. Entonces el peso total, el peso último sería de 5502 o 5505 kilogramos por metro. De igual manera es la carga, el torsor último, ¿no? Sería 1.2 veces el torsor muerto más 1.6 veces el torsor vivo. Y eso nos dan en datos también, ¿no? TD, que es muerto, y TL, que es torsor vivo. Total 3000, 3040 kilogramos por metro. Ya, hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿Y para qué quiere saber los pesos últimos, los torsores últimos? Es para hacer el análisis estructural, ¿no? Es decir, vamos a hallar sus momentos, sus cortantes, sus axiales, ¿no?, que están actuando esto. Entonces, supuestamente esto se mete a un programa y nos va a dar sus momentos, cortantes, torsores, todo lo que genere las cargas. Ahora nos está pidiendo, ¿no? Una vez calculados los torsores últimos, nos pide, dice, o comienza a hacer el ejercicio. Para el efecto de torsión se ha considerado el diseño, dice, torsión debe ser mayor que el
cálculo mediante la expresión 7.15. 7.15 es una fórmula que está en el libro donde se calcula el torsor mínimo, ¿no? Hoy hay un rango de, hay un torsor que se llama en el 7.15, veamos 7.15. Hasta el 7.15 nos dice, ¿no? Que si el torsor último es menor a toda esta expresión, es menor a todo esto, entonces se puede despreciar. Es decir, el torsor no afecta, no genera agrietamientos, ¿no? Sin embargo, si el torsor es mayor a toda esta expresión, entonces, entonces hay que considerar los efectos por torsión, ¿no? O sea, los daños que puede considerar. Entonces, hay que ver si está dentro de ese parámetro, ¿no? Hay que ver si afecta o no afecta la torsión a la estructura. Entonces, para hacer eso, se determina, ¿sí?, un área del concreto y un perímetro del concreto, ¿sí?, para poder usar esa fórmula. Entonces la fórmula está aquí, ¿no? Torsor último es menor a 0.27, es phi vale 0.75, raíz de 280 en este caso. El área vendría a ser todo esto, el área de la sección de la viga elevado al cuadrado, entre el perímetro, sería todo el borde, ¿no? De toda esta parte, solamente de esta figurita. Entonces, allí vemos el área, ¿no?, de la sección bruta. La área de la sección bruta, entonces era el perímetro, ¿no? 60 centímetros de acá arriba, 20 del costadito, perdón, 60 por 20, que es la parte de acá arribita, más 40 por 40, que es la parte de acá abajito, entonces nos da 0.28 metros cuadrados, ¿sí?, el área, o 2800 centímetros cuadrados. Entonces el perímetro, ¿no?, igual bordeando, ¿no? 60, 20, 10, 40, 40, 40, 10, 20, nos da un borde de 2.4 metros o 240 centímetros. Entonces simplemente se reemplaza, ¿no?, en la fórmula. Entonces dice, comenzamos a reemplazar 0.27, phi 0.75, fc 280, el área es 2800 al cuadrado, está en centímetros, hay que trabajarlo en centímetros, ¿sí?, y 240 abajo, que también está en centímetros. Resolvemos toda esa operación, nos da 110.690 kilogramos centímetro, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo queremos comparar con kilogramos metros, ¿no? Entonces multiplicamos simplemente por 100, ¿sí?, o lo dividimos entre 100, mejor dicho, y me da 1107, ¿no?, redondeando, kilogramos metros. Entonces verificamos, dice, el torsor último es 3040, ¿sí? A 3040 será menor o igual a 1107, no es menor o igual, ¿no? Es distante. Entonces quiere decir que el efecto de torsión debe considerarse en el diseño. Entonces, como debe considerarse, entonces tenemos que calcular ahora. Si es que hubiese salido que es menor a 1107, si el torsor último hubiese sido menor, entonces se obviaba ese paso de cálculo de torsión y simplemente se analizaba por peso propio, ¿no? Es decir, los cortantes que generaban el peso propio. En este caso hay cortantes que generan el, el torsor, ¿no?, o el momento torsor. Ya, entonces como ahora hay que calcular los efectos por torsión, entonces vamos a ver los gráficos, ¿no? Este gráfico de acá es el gráfico de cortantes, ¿sí? El gráfico de cortantes generado por el peso gravitatorio, ¿ya? Y esta es la gráfica de momento, torsores últimos, generada por las torsiones. Si esto supuestamente sale del SAP, ¿no? Los valorcitos salen del SAP. Se ingresa a la viga con todos los datos y sale este gráfico. Ya. Entonces, para las cortantes, siempre dice, ¿no? Los cortantes que se toman es a D, una distancia D, ¿no? 0.54. ¿Sí? La distancia D, o el perímetro, o el peralte efectivo, ¿no? Sería de alguna manera decir. El peralte efectivo era de 0.54, entonces la distancia que tomaré es 0.54. En esa distancia hay 13.542 kilogramos por cortante, ¿sí? A otra distancia de 1 metro hay 11.010 kilogramos que están afectando como cortante, ¿no?, en la viga a 1 metro de este sector de aquí. Bueno, se supone que la siguiente parte es igual, ¿no?, porque es una carga distribuida equitativamente, entonces esta parte de aquí es lo mismo. Bien, lo mismo, ¿no?, para los torsores, ¿no? En el extremo era 9.120 a una distancia de que 0.54 metros
es 9478, a una distancia de 1 metro es 6080, ¿no? Este 0,54 ¿de dónde sale? Sale del dato, ¿no? Me está diciendo que el peralte efectivo es de 54 centímetros. El peralte efectivo es igual a la distancia entre el borde y la ubicación de los aceros, ¿no? Vamos a asumir un recubrimiento de 6 centímetros. Si el peralte total era de 60 centímetros, menos 6 centímetros, 54 centímetros, ¿no? Entonces a esa distancia se toman los valores. Entonces, el siguiente, lo que analizas es por tramos, ¿sí? En este tramo AB se va a ver qué acero necesita, en el tramo BC qué acero necesita, en el tramo CD qué acero necesita, en el tramo DE qué acero necesita, ¿sí? Entonces habrá acero por cortante y habrá acero por torsión. Acero por cortante, ¿no? En el tramo A se dice las cargas amplificadas, ¿no? Son torsor último 7000 y cortante último 13542, ¿sí? 13542. Este valor vamos a tomar en cuenta y esto y el valor de 9428 kilogramos. Ya, primero analicemos lo que es la resistencia del concreto. El concreto resiste una resistencia al corte, ¿sí? Entonces veamos la resistencia del concreto. Para hallar la resistencia del concreto es la siguiente fórmula, ¿no? Dice, resistencia del concreto es igual a 0.53 veces la raíz del FC, 280 en este caso, B doble y D, ¿sí? Entonces era 0.53, la raíz del 280 es 16.73, ¿no? Por 40 por 54. El BB doble será la parte de abajito, ¿no? Esta parte de acá, BB doble, ¿sí? Y la altura total o el peralte efectivo 54 centímetros, ¿no? Me da un cortante de 19.153. Muy bien. Si a este cortante, perdón, si el cortante último obtenido del análisis estructural, que era 13.542, lo dividimos entre phi, me da un valor de 18.053, ¿no? Si este valor es menor a lo que resiste el concreto, entonces no será necesario reforzarlo, ¿no? Es decir, la carga cortante que está actuando es menor a lo que resiste el concreto. Entonces el concreto puede soportar esa carga. El concreto resiste 19.153 y el cortante que está actuando es 18.000, ¿sí? Resiste 19.000 y actúa 18.000. Entonces no necesita reforzarse. No necesita acero de refuerzo por, ¿no? por fuerzas cortantes que están actuando por peso gravitatorio, ¿no? Sin embargo, habíamos analizado en la parte de arriba que sí necesitaba refuerzo o un análisis por torsor último. Entonces, debemos de calcular el torsor último. ¿No? Debemos calcular, ya tenemos el torsor último, perdón. Debemos calcular, ¿no?, qué acero necesitamos para ese torsor. Y antes, por tanto, no se requieren estribos para resistir la fuerza cortante, ¿sí? El refuerzo transversal requerido por torsión se calcula con la expresión. Entonces vamos a reforzar con acero transversal, dice, ¿no? Tenemos como acero transversal los estribos, ¿no? Ya, si bien no tiene estribos por fuerzas cortantes, debe tener por torsión, ¿no? Entonces, debemos calcular, dice, en base a la expresión 7.20, ¿no? El refuerzo transversal será requerido en base a la expresión 7.20, ¿no? Donde hay un A sub 0H, un A sub 0 y un torsor nominal, ¿no? Es igual a esta fórmula. Entonces, el A sub 0H está en la expresión 7.20, vamos a la 7.20. 720, aquí no, aquí está toda esta fórmula y nos dice, ¿no? El A sub 0B es igual al área de la sección encerrada por los estribos requeridos para resistir la torsión, ¿sí? Y pH es el perímetro de la sección medido desde el eje de refuerzo igual a 2 veces X sub 0 más Y sub 0. ¿No? Algo de como eso, ¿no? Bien. Y entonces acá tenemos la figura, ¿no? De
de detalle. Ya, entonces si se supone que el acero está ubicado a 5 centímetros de la parte de arriba y 5 centímetros de la parte de abajo, si este acá medía 20, entonces la distancia encerrada del acero es de solamente 10 centímetros. ¿Sí? Igual acá, ¿no? Si todo esto era 60, 5 centímetros acá, 5 centímetros acá, solo me quedan 50 centímetros. Entonces, toda esta parte de aquí estaría encerrada.